Gracias por estar con nosotros de nuevo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Y estamos hoy con doña María Clara Vargas Cuyel, quien fue docente en la Universidad de Costa Rica, directora también de la Escuela de Artes Musicales, cembalista, en fin, una profesional de nuestra música y de nuestra historia. Gracias, doña María Clara, por estar con nosotros en Páginas Vivas. Pues muchas gracias por invitarme a este programa que sé que apoya montones el patrimonio costarricense en general. Así que me siento honrada de estar acá. Pues de verdad, gracias. Justamente conversábamos antes del programa de que su madre era pianista. Entonces, ahí podemos hablar un poquito sobre esa motivación por la música le viene de herencia. Pues sí, yo creo que mi madre fue una figura muy importante en mi familia. De hecho, todos mis hermanos y yo estudiamos siendo niños piano, pero al final solo yo me fui por la música de manera profesional, pero por supuesto todos mis hermanos siguen amando la música y siguen colaborando desde diferentes posiciones al desarrollo musical. Qué interesante. Y claro, una madre pianista es tener una madre artista. Entonces, me imagino, hoy vamos a hablar de las bandas nacionales, pero me parece interesante que nos recree usted, doña María Clara, alguna época de esa infantil en la que la mamá tocando el piano y ustedes en familia. Pues sí, era una infancia un poco diferente a las de los otros niños, porque hay tener una mamá que está todo el día estudiando Bach, Schumann, Brahms. Entonces, para uno, la música era eso. Después se va dando uno cuenta que la música era mucho más que eso, que solo la música llamada clásica o académica. Y ahí fue donde yo empecé a meterme en el tema de la investigación musical, Claro, tratando de ampliar ese panorama musical del país. qué maravilla. Y justamente en el programa de hoy, amablemente doña María Clara atendió nuestra invitación para hablar de que se celebran 180 años de las bandas nacionales. Sí, es impresionante porque 180 años de verdad es una gran cantidad de años. Y sin embargo, a mí siempre me gusta recordar que todavía antes de 1845 ya habían pequeñas agrupaciones que eran gérmenes de bandas. O sea, Antes del estamos. año de partida, por decirlo. Exacto, de lo que se considera el año partida. En realidad, durante la época colonial encontramos documentos que nos hablan de pequeñas agrupaciones militares musicales en la milicia y luego en la independencia también. Pero sí es cierto que en 1845 es muy importante, que es lo que tomamos como el inicio de la Dirección General de Bandas y de las bandas, porque en ese momento el Estado por primera vez apoya con un decreto que trae a un profesor o nombra a una persona para que imparta, forme a los integrantes de las bandas y se encargue de dirigirlas. Entonces, por eso se toma 1845 como el punto de inicio de las bandas y por eso estamos celebrando 180 años. Pero sí, yo siempre trato de hacer ese comercial de que en realidad podríamos estar celebrando mucho más años que esos. Y eso es impresionante, ¿verdad? Sin duda. Ahora, cuando hablamos de bandas nacionales, hablamos de bandas nacionales, es decir, que hay bandas en distintas regiones. Uno podría pensar que la música se desarrolla básicamente en la capital y no es así. ¿Cómo, cómo nace la vocación de los costarricenses por la música al punto de llegar a integrar bandas desde hace 180 años en un país, digamos, en los inicios relativamente pobre, digamos, limitado? ¿Cómo se desarrolla esa vena artística y cultural? Bueno, yo creo que es importante recordar que en esa época
1845, pues no había otro grupo musical. Entonces, las bandas eran un elemento importantísimo, no solo para apoyar el ceremonial cívico, pero también para apoyar, por ejemplo, las actividades religiosas y las actividades sociales, porque en Costa Rica no es sino hasta muchos años después que vamos a empezar a ver que surgen otras pequeñas agrupaciones. Entonces, las bandas militares inicialmente eran las únicas, Claro. las únicas, y eran 4 en ese momento, ¿verdad? En San José, poquito después en Heredia, en Cartago, Alajuela. Las bandas militares. Las bandas militares, porque estaban relacionadas directamente con la milicia. También yo siempre digo que hay que pensar que era una población que no leía, que, bueno, no había periódicos de repente o apenas estaban empezando, no había otros medios como actualmente. Entonces, ¿cómo convocar a las personas a las actividades? Pues eran las bandas, o sea, las bandas a las 5 de la mañana salían a hacer una diana y con eso le llamaban la atención a la población de que hoy iba a haber algo, una actividad importante y la gente probablemente salía detrás de las bandas. ¡Qué maravilla! Sí, entonces yo pienso que como que a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Que eran muy poquitas, eran solo en los principales centros urbanos. Estamos hablando también, perdón, de que teníamos el ejército costarricense. Sí. Y es decir, los músicos eran militares. Sí, eran militares, tenían que hacer, en realidad no se escogían porque tuviesen habilidad musical, sino que eran niños muchas veces de familias pobres, que las padres o las madres, muchas veces madres solas, no tenían que hacerlos. Claro. Y era una opción porque el servicio militar les iba a dar comida, vestida, les enseñaban las primeras letras y si tenía un poco de habilidad musical les daban un instrumento musical y ahí empezaban ese camino. Eso va a ser así por muchas décadas. Yo creo que una figura importante en ese proceso de consolidación de las bandas militares, estamos siempre hablando de las bandas militares, porque hasta después vamos a hablar de otros. Sí, maravilloso, es un punto de partida. Exacto, es Manuel María Gutiérrez, que es el autor del himno nacional, porque en 1845 a quien ponen fue a José Martínez, un músico español, pero que unos meses después se va. Y ahí empieza casi 20 años muy inestables para las bandas. Y no es sino hasta 1850 y algo, 52 por ahí, que Manuel María Gutiérrez asume la dirección general de bandas. Por fin un costarricense que sí iba a estar acá, que además tenía una buena formación, porque siendo niño había estudiado violín, ¿verdad? Entonces conocía, él asumió las bandas y a partir de ahí las bandas empiezan a consolidarse y él cuenta, porque él dejó varios manuscritos, que también se forman otras bandas, en San Ramón, más adelante en Punta Arenas, la de Limón va a ser mucho después. Entonces esta figura de director general de bandas va a ser muy importante. Y Manuel María Gutiérrez va a morir en 1887, si mal no recuerdo. Debería haber revisado. Pero bueno, 87, 88. La idea, aproximadamente. Y ahí asume Rafael Chávez Torres, que también es súper conocido para todas las personas que nos están oyendo, que es el autor del Duelo de la Patria, que todavía hoy se toca en las Semanas Santas. Maravillosa. Y no solo en Costa Rica, sino que hace poco estuve en Antigua Guatemala y fue una sorpresa en Semana Santa escuchar la banda de Antigua Guatemala tocando el Duelo de la Patria. Entonces yo creo que es música que ha trascendido. Y con solo estas dos figuras que ha mencionado doña María Clara, Manuel María Gutiérrez y don Rafael Chávez, el himno nacional, las condiciones en las que se creó el himno nacional, y Rafael Chávez, que hace esa obra majestuosa del Duelo de la Patria, no nos va a alcanzar el tiempo, pero la queremos comprometer para en otras oportunidades hablar de esas figuras. Sí,
Y Sí, bueno, es bonito porque ya ahí en esa época, a finales del siglo XIX, sí empiezan a surgir otras pequeñas bandas, empiezan a surgir lo que llamamos las filarmonías. Entonces, en todos los pueblitos del país o barrios a veces, empezamos a encontrar en los periódicos noticias de estos pequeños grupos. No son bandas tan completas, digamos, pero sí tienen el mismo tipo de conformación. O sea, son pequeñas agrupaciones con instrumentos musicales de viento y percusión que tocaban lo mismo que hacían las bandas militares en los principales centros urbanos, lo hacían las filarmonías en todo el país. estamos con doña María Clara Vargas Cuyel conversando sobre la música, sobre los 180 años de las bandas nacionales en nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos en Páginas Vivas. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversando hoy con doña María Clara Vargas Cuyel, 180 años de las bandas nacionales que inician con las bandas militares y cómo se marca esa vocación de los costarricenses, en su mayoría varones, que formaban las bandas nacionales, cómo se iban cohesionando, conjuntando. Bueno, sí, en esa época, como era parte de la milicia, eran solo hombres. De hecho, yo creo que mujeres, vamos a hablarlo ahora más tarde, pero no es sino hasta los 70 por ahí que empiezan a entrar mujeres en las bandas de concierto, ¿verdad? Pero bueno, en esta época que estábamos hablando, finales del siglo XIX, yo creo que también es interesante ver cómo las bandas también van cambiando de ser agrupaciones siempre militares, muy dedicadas a convocar a la población a las actividades, a pasar a ser agrupaciones también muy involucradas con las actividades sociales. Porque Claro. las bandas eran las que hacían las retretas, los recreos, donde la gente se entretenía, se divertía. Entonces las bandas a finales del 19, sobre todo con Chávez Torres, empiezan a publicarse en los periódicos semana por semana lo que van tocando. Y ya vemos que ya no solo tocan marchas militares, sino que tocan los bailes de moda, que tocan arreglos de óperas, o sea, todo lo que estaba de moda en ese Sí, momento. era un germen no militar, sino cultural Sí, ya, maravilloso. exacto, porque seguían siendo la única agrupación estable del país. Musical. Habían otros intentos, pero las Claro. bandas siguieron siendo por mucho tiempo las únicas agrupaciones estables. En 1948 se da la abolición del ejército. Sí, ahí va a ser un cambio importante para las agrupaciones en el papel, porque obviamente dejan de ser militares, pasan a ser parte del Ministerio de Seguridad por un tiempo corto, pero es divertido porque cuando uno habla con músicos ya grandes que todavía hicieron ese paso, para ellos seguían siendo militares, ya no lo eran, ¿verdad? Pero Así es. porque ya no existía en el país, pero ellos seguían con esta idea de que eran bandas militares. Pero Claro. bueno, poco a poco se cambia el nombre y cuando se crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en ese momento, en 1971, las bandas ya definitivamente adquieren un papel diferente y hasta hay un cambio de nombre porque se van a llamar en bandas de concierto, como se llaman actualmente, Claro. porque ya el papel que tenían militar ya no existe Ya no y tenía ahora tienen sentido. otra función. Pero entonces, además, como cuando hablamos de Diana y hablamos de la Diana, o hablamos de la retreta, estamos hablando
de los parques también, o de los kioscos, que es lo que uno recuerda. Sí, las dianas eran los toques de ordenanza, marchar, Sí, alto, subir tal cosa, bajar, ¿verdad? Esos eran los toques que se daban por medio de la trompeta. Pero las retretas y los recreos eran actividades sociales que se daban en los parques de la época, donde toda la sociedad costarricense iba a alguno de los parques a dar vueltas. sí, Creo que hay películas antiguas así que es. nos muestran esto, los hombres por un lado, las Sí, mujeres cómo por no, otro. cómo Entonces no. yo siempre digo que las bandas son culpables de alguna manera de un montón de costarricenses porque ahí se gestaron los noviazgos de la época, ¿verdad? Eh, y sí, fueron agrupaciones muy, muy importantes para la actividad social. A veces hasta tocaban en bailes, en otras perdón, serenatas, Sí. muchas actividades. Y desfiles propiamente dichos, aunque ya no fueran de la milicia. Ah, sí, los desfiles, todavía ahora las bandas siguen tocando en diferentes tipos de desfiles, en diferentes actividades, igual que la época, ¿verdad? Desfiles cívicos, de cuestiones religiosas como Semana Santa y mucho concierto que hacen para que las diversas comunidades tengan espacios entretenidos de calidad. Claro, Yo creo que solo que ahora ya no las llamamos recreos y retretas, pero esa idea de encontrarse alrededor de las bandas sigue sí. vigente. ¿Qué porcentajes, si se puede hablar de porcentaje, en realidad no es el término, de música nacional se interpretaba o eran obras universales en las bandas? Yo creo que siempre ha habido como un desbalance hacia la Ujú. música más bien de afuera. Aunque cuando los directores de las bandas como Manuel María Gutiérrez, Rafael Chávez Torres eran compositores, entonces ellos sí aportaban mucho repertorio. Pero luego los directores no necesariamente fueron compositores, ¿verdad? Entonces sí se hacía mucho y se sigue haciendo. Bueno, ahora se tocan más obras originales para banda, pero en la época, en el siglo XIX, principios del XX, se hacía mucho arreglo o sea, se adaptaba la Obras, claro. música digamos, académica para las bandas y también la música popular, la música lírica, pero sí creo que hay un esfuerzo actualmente por tocar más obra nacional, porque en algún momento se había perdido y se había hecho mucha obra de afuera. Claro. ¿Y qué oportunidad había en general para la población formar parte de las bandas, sobre todo ya en la época no militar? Eh, ¿Quiénes eran? ¿Cómo se seleccionaban? ¿O cómo se conformaban? Pues estamos hablando de todo el país. Sí, en algún momento las propias bandas fungían como escuelas de música para los jóvenes que se integraban a ellas. Ahora, hay que recordar que en Costa Rica no siempre fue muy visto el oficio musical, muy bien visto el oficio musical. O sea, no era elegante para las familias que los hijos se les hicieran músicos. Claro, Entonces, por mucho tiempo las bandas eran un espacio más bien para gente que tenía pocas posibilidades de accesar a otro tipo de profesiones. Eso creo que ha cambiado a partir de 1970, donde hay este gran importante cambio en la música. La música se vuelve una profesión igual que otras, igual de importante, de interesante para las familias. Y actualmente las bandas es difícil entrar porque ya son casi todos los muchachos y las muchachas, porque actualmente sí hay mujeres en las bandas, pues se forman en las diferentes escuelas de música del país, universitarias, y tienen que concursar por un puesto. Entonces, sí, en este momento las bandas son espacios importantes laborales para los músicos del país, las y los músicos del país, pero no, ya no es tan fácil entrar. Hay concursos claro. complicados y Y antes de esa profesionalización, a partir del 71, cuando empieza el Ministerio de Cultura, digamos, o en que pasan a ser, digamos, a ser profesionales y reciben obviamente un pago, los anteriores recibían pago algunos o no todos. Cuando eran militares, sí, porque, sí, era parte de la milicia y claro, en el 48 también pasaron a ser funcionarios del Ministerio de Seguridad. Así que siempre, por eso, ser miembro de la banda era importante para algunas familias, ¿verdad?
pero sí las familias de más recursos no querían que sus hijos se dedicaran a ser músicos, Sí, sino que era mal visto. era mal visto. Qué Sí, interesante. pero sí, ahora eso ha cambiado, como le digo, y tenemos gente con licenciaturas, con maestrías, con doctorados en las bandas, o sea, al igual que en otras profesiones del país. Qué interesante. Ahora, me pongo a pensar cómo el hecho de formar parte de una banda implicaba para una persona el tema bueno, de estudio, de disciplina, de cómo se alimentaban esas fuentes de preparación. Sí, es interesante. Bueno, en 1909 se establece la Escuela Militar de Música, que eso fue un gran avance, porque antes de eso estudiaban casi que llegaban y le decían, ok, tome el instrumento y Sí, pruébelo, y ahí, ¿verdad? Era muy empírico. A partir de 1909, Juan Lotz, que es un director belga que vino por varios años y que asumió la Dirección General de Bandas, consideró fundamental establecer esa escuela como para organizar el sistema, que no fuera tan empírico, sino que hubiese bases de solfeo, de instrumento. Y ese fue un avance importante porque permitió empezar a detectar jóvenes que sí tuvieran más interés por la música, más habilidades, ¿verdad? Porque antes de eso tal vez era un poco lo que iba surgiendo. Pero a claro. partir de ahí sí hay una formalización del sistema de enseñanza. Ahora, los instrumentos eran importados en su momento o llegó un momento en que ya se fabricaban en el No, país. los instrumentos de viento siguen siendo traídos de afuera. Ah, de veras. Ah, Sí, son muy complejos para hacerse, sería muy caro hacerlo. Entonces hay fábricas a nivel mundial y uno muy interesante va viendo cómo los diferentes directores, por ejemplo, Manuel María Gutiérrez fue a París a comprar instrumentos, trajo saxofones, que eran instrumentos que estaban recién inventados en Francia, y Costa Rica es uno de los primeros países que va a tener en sus bandas saxofones qué por ese viaje que interesante. se dio. Pero los instrumentos musicales siguen siendo de viento, siguen siendo comprados fuera. Los que sí son a veces construidos en nuestro país son los de cuerda, porque tenemos luthiers muy buenos. Así Y es. ese es otro procedimiento. Entonces sí hay gente produciendo violines, chelos, contrabajos, pero los de viento siguen siendo construidos afuera. Así que esa siempre es una queja que uno encuentra en los periódicos en diferentes momentos. Siempre dicen, los instrumentos están viejos, hay que comprar otros. Porque Claro. claro, este es un país con condiciones difíciles para los instrumentos musicales, la humedad, los altera mucho. Si están cerca de las costas, la banda de Limón, la banda de Punta Arenas, la sal, ¿verdad? También los Todos afecta. esos aspectos influyen en digamos, en la afinación de los... Desgraciadamente, sí, también afecta en la afinación. qué interesante. Bueno, yo desconocía eso. Creo que puedo compartir esa oportunidad de aprender con doña María Clara, porque yo creí que hacíamos trompetas desde hace mucho tiempo en Costa Rica No, no, y no, nada que ver, no, como dicen. no, pero sí, bueno, ya hay gente que las puede arreglar, ¿verdad? Sí, la situación ha cambiado con respecto a hace unos 100 años, Claro. pero siguen siendo comprados afuera. En un poco tiempo como el que tenemos, qué perspectivas visualiza usted, doña María Clara, de la música, de las bandas en el país, del futuro de estas organizaciones, ya en el amplio espectro musical con el que contamos en el país? Sí, yo creo que es importante recordar que hace 2 años precisamente la Asamblea Legislativa declaró a las bandas como instituciones beneméritas del país, a las bandas y a la Dirección General de Bandas. Eso me parece que es un reconocimiento muy, muy importante para estas agrupaciones. Pero bueno, como música yo quisiera que hubiesen más bandas, ¿verdad? Porque en este momento tenemos 7 bandas de conciertos, pero hay gran cantidad de jóvenes muy bien preparados que podrían estar integrando otras bandas. Ya lo hacen a nivel, digamos, informal, pero yo digo bandas que ofrezcan un salario para los jóvenes, que sean Sí, que sea instituciones. una profesión. Exacto.
porque hay demasiados jóvenes muy bien formados con realmente un nivel muy, muy bueno que podrían ser parte de orquestas y bandas, ¿verdad? Porque las orquestas son también una posibilidad. Claro, Y sin embargo, el país tiene 7 bandas nacionales y una orquesta profesional, ¿verdad? maravilloso. Entonces, eso yo creo que sería genial pensar que estamos formando músicos de muy buena calidad que ojalá tengan otros espacios para seguir desarrollándose. Finalmente, eh, en un país, en una situación social un poco difícil como la que estamos viviendo, con con la entronización de la violencia, ¿qué esperanza puede ofrecernos una profesional como ustedes de la música en cuanto a que esa semilla no se acabe, que sigamos produciendo cultura musical dentro de las bandas nacionales? Bueno, yo creo que tenemos ejemplos muy interesantes de cómo la música y las artes en general ofrecen a los jóvenes y a los adolescentes la posibilidad de salirse de ambientes complicados, ¿verdad? Sobre todo en zonas urbano-marginales. Entonces, pues uno sueña con que las bandas, las orquestas del país tengan la posibilidad de no tocar solo en los centros más importantes, sino poder estar rotando por todo el país, ir a estos lugares que requieren que la cultura esté presente para ofrecer oportunidades a diferente tipo de público. Claro. En fin, eso es la cultura, lo que necesitamos. Gracias, doña María Clara, de verdad, por su tiempo, por compartir e ilustrarnos sobre las bandas nacionales en el país y desde ya, como decíamos minutos antes, comprometerla para que conversemos o nos ilustre además sobre grandes figuras de la música, de las bandas y de la música en general en nuestro país. Muchas gracias. Encantada y tomo la palabra de seguir viniendo. Maravilloso. Gracias también a ustedes, les agradecemos realmente la participación como espectadores, pero también activos en cuanto a esta dinámica de aprendizaje, educación y cultura desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Les esperamos en nuestra próxima edición.